No sé si usted por alguna situación haya tenido que llamar a un número de emergencia. Estas son líneas telefónicas que habilitan en las comunidades para acceder a los diferentes servicios de ayuda, para situaciones que requieren una atención especial, situaciones que deben ser solucionadas lo antes posible. Esa es la definición de una emergencia, que no puede esperar. Y normalmente cuando se llama a este número, contestan preguntando ¿cuál es su emergencia? Y las palabras que debemos responder ahí deben ser precisas. Se debe identificar bien la necesidad a ser suplida y claramente todo el mundo llama esperando obtener la ayuda necesaria del otro lado. A pesar del gran esfuerzo que hacen en estas líneas, no dejan de ser sistemas humanos, sistemas que tienen falencias y que muchas veces fallan en su cometido. Más aún, estas líneas no pueden proveer nada a la mayor necesidad del alma del hombre. Pero a diferencia de esto, el cristiano puede acceder a la línea de emergencias más importante de todas, la línea de oración con el Dios Santo. Este es un medio de gracia de Dios para que tengamos comunión con Él, para expresar nuestro agradecimiento, para exponer nuestras peticiones. Incluso es un medio de gracia diseñado para interceder por otros hermanos. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer es ¿cuál es nuestra necesidad? Cuando nos preguntan, bueno, ¿cuál es su emergencia? ¿Qué es lo que vamos a responder? ¿Será que identificamos con precisión lo que requerimos? ¿Sabemos lo que debemos pedir por los hermanos? ¿Será que obtendremos la ayuda necesaria del otro lado de la línea? Y para responder a esto, veremos el pasaje que escribe el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios. Así que, partiendo de que tienen sus Biblias con ustedes, vamos por favor a Efesios 1, del 15 al 17. Ese es nuestro texto para esta mañana. Efesios 1, del 15 al 17. Dice lo siguiente: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Acompáñame en una corta oración. Padre, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque podemos estar aquí en el día del Señor para hacer el acto supremo de adoración, que es escuchar activamente tu palabra. Nos presentamos a ti ante las obras de nuestro Señor Jesucristo, solamente por sus méritos estamos frente a un Dios santo, y te pedimos, Padre, que nos guíes, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para poder entender la necesidad de tu palabra, la importancia, y aplicarlo a nuestras vidas para darte gloria. Te alabamos, te bendecimos y en tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. El pasaje que acabamos de leer se encuentra en un lugar muy especial de la carta. Pablo con esta epístola tiene como propósito enseñarles a los creyentes gentiles su nueva posición en Cristo y de esta manera exhortarlos a que muestren esos frutos de esa nueva identidad. Por esta razón es que Pablo comienza la carta exponiendo las grandes bendiciones espirituales que tiene el creyente en Cristo. Mire por favor Efesios 1:3 cómo comienza. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y lo que hace Pablo de los versículos 4 al 14 es exponer en qué consisten esas bendiciones, el texto que leímos esta mañana. Y por eso es que aquí tenemos las grandes verdades de que el creyente en Cristo ha sido elegido antes de la fundación del mundo, de que en Cristo ha recibido perdón y redención por sus pecados, de que en Cristo ha recibido una herencia, de que en Cristo ha podido saber la voluntad de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo mediante su plan de redención. Y finalmente la gran bendición de que en Cristo ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando llegamos al versículo 15, prácticamente la pluma de Pablo estaba en llamas, al igual que su corazón seguramente, después de escribir estas gloriosas verdades.
Por esta razón él comienza diciendo, por esta causa también yo. Es decir, yo, Pablo, ante estas gloriosas verdades, tengo algo que decirles. El apóstol, al momento de escribir esta epístola, se encontraba en prisión domiciliaria. Y seguramente en alguna de sus visitas algún hermano lo visitó y le dio informes de la iglesia en Éfeso. Debido a esto, Pablo les escribe, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Fe en el Señor Jesús y amor los unos por los otros. Ese fue el buen reporte que recibió el apóstol Pablo sobre la iglesia en la que estuvo pastoreando hace unos 6 años aproximadamente. Algunos dicen que incluso 10. Un reporte que esperamos que sea el mismo cuando alguien hable de la iglesia bíblica por Cristo, ¿no creen ustedes? Que aquí abunda la fe en el Señor Jesús, una fe verdadera sometida a su señorío y que hay un amor sin distinción los unos por los otros. Ese es el informe que debe haber aquí. Y ante esto, la reacción natural de Pablo es la de dar gracias a Dios por ellos. Eso es lo que hace un corazón agradecido, lo que hace un hermano que se preocupa por el crecimiento espiritual de los demás, da gracias a Dios por ellos. Esto es lo que hace un hermano cuando entiende las grandes bendiciones espirituales que tiene aquel que está a su lado. Agradece a Dios por ellos y es algo que nosotros debemos imitar. Pablo continúa diciendo, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es decir, en su tiempo de oración, además de dar gracias, el apóstol hace algo, y es que pide algo a Dios. Pero, ¿qué es lo que pide Pablo? ¿Qué puede ser tan importante para ponerlo específicamente acá? Recuerden que Pablo acaba de decir las grandes bendiciones espirituales que todos tienen en Cristo. Entonces, ¿qué puede ser tan importante para que Pablo esté orando, para que Pablo esté pidiendo? Si ya tenemos todas las bendiciones en Cristo, ¿qué es lo que nos falta acaso? ¿Qué dice Pablo? Versículo 17, esta es la petición de Pablo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La razón por la que Pablo en su momento de oración menciona a los efesios es para interceder por ellos, para que el Señor les conceda tener un mejor conocimiento de Él. Esa es la petición de Pablo, un mejor conocimiento de Dios. Pablo identifica que esta es la mayor necesidad de los efesios y por lo tanto la nuestra también. Noten que Pablo no le dice a los efesios que está orando para que la iglesia crezca en número. Pablo no le dice a los efesios que está orando para que sean sanadas todas las enfermedades de ellos y todos sus dolores. Pablo no está orando para que el sufrimiento se esfume de sus vidas. Pablo reconoce que el conocer a Dios es lo fundamental para la vida del cristiano, para que éste pueda conocer su nueva posición en Cristo y de esta manera pueda dar gloria a Dios por ello. Pablo sabe que esto es tan importante que incluso hace peticiones similares en otras epístolas. Por ejemplo, vamos a Colosenses 1 del 9 al 10. Colosenses 1 del 9 al 10. Dice lo siguiente. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero Pablo no es el único. Permítame leerle lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De hecho, el Señor Jesús nos dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Incluso Israel desde sus inicios tenía el siguiente mandato. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Eso es Deuteronomio 7:9. Les pregunto algo, ¿por qué es que Israel cae en pecado después del libro de Josué? El autor de Jueces nos lo dice, porque se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Por qué es que Israel fue llevada en cautiverio?
Nos lo dice Isaías. Por lo tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Eso es Isaías 5:13. Te pregunto una cosa, ¿es esto lo que tú pides en la línea de emergencia de la oración? ¿Pides que puedas conocer más a Dios? ¿O crees que esta es una petición trivial que de pronto solo debe ser pedida de vez en cuando? Te pregunto una cosa, ¿crees que esta es una petición que puede esperar, algo que no es una emergencia? ¿Una petición que no merece lugar preeminente en tu larga lista de peticiones? ¿Es así como llevas tu vida de oración, no pidiendo lo que verdaderamente necesitas? La mayor necesidad del pueblo de Dios es que éste le conozca. Y Pablo reconoce esta verdad. Por eso va donde el único que puede concederle esta gran necesidad y le dice, Señor, por favor, concédeles conocerte más. Y por la importancia de esto, lo que vamos a ver en esta mañana son dos componentes fundamentales de la oración para conocer a Dios y así traer gloria a su nombre. Dos componentes fundamentales de la oración para conocer a Dios y así traer gloria a su nombre. Y el primer componente de la oración que debemos entender para conocer a Dios es el Dios al que se ora. Eso es lo que necesitamos entender, el Dios al que se ora. Ponga sus ojos de nuevo en el versículo 17. Pablo dice lo siguiente: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Pablo está usando aquí dos nombres, o podemos decir dos maneras para referirse a Dios el Padre. Se refiere a Dios como, en primer lugar, el Dios de nuestro Señor Jesucristo y en segundo lugar, como el Padre de gloria. Y nosotros debemos entender estos nombres. Y usted me preguntará, ¿por qué? La razón principal es porque los nombres son importantes en la Escritura, en especial cuando un autor usa un nombre específico de Dios. Al momento que pasamos por las Escrituras, no podemos ignorar el hecho de que Dios se ha atribuido ciertos nombres a sí mismo. Y como el nombre habla del carácter de una persona, podemos ver que Dios ha usado estos nombres para enfocar nuestra atención a un atributo o una perfección de sí mismo. Por ejemplo, cuando un autor de la Biblia se refiere a Dios por el nombre de Jehová, está aludiendo al Dios del pacto. Está aludiendo a yo soy el que soy, el inmutable, el fiel a sí mismo. Por otro lado, es cuando usan el nombre de Dios del Todopoderoso o el Shaddai, se refieren ¿a qué atributo? A su omnipotencia, a que Él es todopoderoso, literalmente. De hecho, nosotros también nos relacionamos de esta manera con los nombres. Por ejemplo, ustedes esposos que están ahí sentados sabrán que hay una gran diferencia entre recibir un mensaje que diga, mi cielo, ¿podrías sacar la basura? Así reciben un mensaje diciendo, David Beltrán, ¿podrías sacar la basura? Un nombre apela a una relación tierna entre un esposo y una esposa, y el otro nombre apela a que estás en problemas, pastor. Entonces, vemos que los nombres de Dios en la Biblia tienen un propósito. Debemos prestar atención a los nombres en la Escritura para entender la intención del autor, y esto aplica a estos nombres que está usando Pablo acá. Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria. Entonces, ¿por qué Pablo está usando estos nombres y qué relación tienen con nuestra oración para conocer más a Dios? Para esto vamos a ver el primer nombre. Y el primer nombre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a enfocarnos aquí por un momento. Y este nombre nos está hablando de relaciones. Nos habla de la relación que tiene Dios el Padre con Jesucristo, de la relación que tenemos nosotros con Jesucristo y por implicación nos está hablando de la relación que tenemos nosotros con el Padre. Y en esto último es que Pablo está haciendo énfasis y ya vamos a ver por qué. Pablo enfoca nuestra atención en la relación de nosotros con el Padre y el argumento es el siguiente. El apóstol estuvo de los versículos 3 al 14 mostrándonos nuestra unión con Cristo. Es en Cristo que tenemos todas las bendiciones espirituales, como vimos ahí en Efesios 1:3. Y esta frase en Cristo o juntamente con Cristo es algo que hace énfasis Pablo en esta epístola. Quiero que veamos 3 versículos muy seguidos que muestran esta forma tan obvia en que Pablo está diciendo esto, nuestra unión con Cristo.
Efesios 2 del 5 al 7. Efesios 2 del 5 al 7. Dice lo siguiente. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y estos son solo unos pocos ejemplos, pero si ustedes agarran sus Biblias y hacen un círculo cada vez que el apóstol dice eso, van a ver la clara intención. Les quiero mostrar su unión con Cristo por la fe. Ahora, noten bien que en nuestro pasaje Pablo no dice que ora al Dios de Jesucristo. Él no dice eso. Él resalta una palabra clave aquí, y es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. De aquí nuevo Pablo está enfatizando nuestra unión con Cristo. Entonces, el punto del argumento es el siguiente. Si Dios es el Dios de Jesucristo y nosotros estamos en Cristo, ¿esto qué quiere decir? Así es que el Dios de Jesucristo es nuestro Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo acá y por eso pone este nombre en esta oración. El Dios de Jesucristo es nuestro Dios. Y esto son unas verdades increíbles, hermanos. Imagínense un montón de gentiles, y bueno, en realidad lo somos, gentiles todo aquel que no es judío, a no ser de que haya una persona judía sentada acá. Pero imagínense las personas que iban a escuchar esta carta, en su mayoría gentiles, que siempre habían estado separadas por una barrera de judío y gentil. Ahora ellos escuchan que por la sangre de Cristo reciben todas las bendiciones espirituales de Dios mismo. Que el Dios que antes era un desconocido para ellos, ahora es su Dios. Que los que estaban lejos ahora han sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Ahora es su Dios personal. Y hermanos, algo tuvo que pasar para que ahora podamos llamar a Dios nuestro Dios. Y lo que pasó fue la cruz. Cristo tuvo que venir a este mundo a vivir una vida perfecta para dar su vida en sacrificio por los pecados de todos aquellos que crean en Él. Es después de la cruz que Jesucristo dice lo siguiente. Vamos a Juan 20, 17. Juan 20, 17. Juan 20, 17. Esto es después de la resurrección del Señor. Juan 20, 17. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Noten el cambio de lenguaje del Señor. Hasta este momento en el Evangelio de Juan, Él solamente había usado el nombre de Dios y Padre para referirse a su relación con Él. Pero después de la cruz les dice, mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Qué verdades tan increíbles para ellos y para nosotros también. Con razones que Pablo se refiere a Dios de esta manera en nuestro pasaje. El Dios de nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios. Es un Dios personal y por eso pone este nombre aquí. Entonces podemos decir que Pablo está diciendo, estoy orando al Dios de ustedes. Estoy orando al Dios que es de ustedes por su unión con Cristo. ¿Y no creen que esto es una garantía para que su petición sea escuchada? Estoy orando a su Dios, al Dios que es de ustedes, el Dios personal. Hermanos, este nombre es trascendental en nuestra oración para conocerle. Cuando oras al Dios de nuestro Señor Jesucristo, no estás orando a un Dios impersonal. No estás orando a un Dios que no quiere dejarse conocer. No estás orando como los incrédulos que oran al universo o a la vida. Estás orando al Dios vivo, el Dios que se ha dado a conocer, el creador de los cielos y de la tierra. El que da vida a todo ser y que sostiene todo bajo el poder de su palabra. Estás orando al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que desde el principio prometió restauración de todas las cosas mediante su plan de redención. Estás orando al Dios del Evangelio, el que envió a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú, y solamente si tú, te has arrepentido de tus pecados y creído en Cristo con una fe verdadera, sometida a su señorío, entonces puedes llamar a este Dios tu Dios.
porque por la fe estás en Cristo y por lo tanto le puedes conocer más si lo pides en oración. Por eso es la importancia de que hagamos esta oración para conocer a Dios y que entendamos que el Dios de nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios. Este es tu Dios que ha relacionado contigo de forma personal en Cristo. Este es entonces el primer nombre de Dios al que oramos y que debemos entender para poder conocerlo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Dios. Y una vez entendiendo esto, ya podemos pasar al siguiente nombre que debemos entender. Y Pablo usa el nombre de Padre de Gloria. En primer lugar, vimos el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Dios, y ahora nos vamos a entrar en el Padre de Gloria. Y aquí debemos recordar lo que Dios le dijo a Moisés. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. También debemos recordar la imagen que nos da Isaías 6, cuando ve al Señor y los serafines cantaban, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y este nombre, Padre de Gloria, nos recuerda muy bien a quién nos estamos dirigiendo en oración. Claramente Pablo nos dice, sí, en oración me estoy dirigiendo al Dios de ustedes, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, pero recuerden también que me estoy dirigiendo al Padre de Gloria. Y este nombre no es único en esta carta. En el Salmo 29, por ejemplo, se le llama el Dios de Gloria, mismo nombre que usa Esteban en Hechos 7:2. Y el Salmo 27 se refiere a Dios como el Rey de Gloria. Y esto nos lleva a preguntarnos una cosa, ¿qué es la gloria? ¿Qué define la Escritura? ¿Qué es la gloria? Y la gloria se refiere a la grandeza o excelencia interna de una persona. En el idioma hebreo, en la raíz original, se refiere al peso de algo. Se refiere al peso de algo que es determinado por su magnitud. Se usa para referirse a algo pesado. Podemos definir entonces que la gloria puede ser la suma de los atributos internos de una persona. Y a menudo en la Escritura vemos que la palabra gloria se usa para dimensionar el peso de las posesiones que alguien tiene. Por ejemplo, la gloria de Salomón eran las cosas que él tenía, su riqueza, su reino, su sabiduría. Esa era la gloria de Salomón. También se usa para comunicar el brillo o lo resplandeciente de algo y se usaba para comunicar el brillo de las estrellas. Pero también en muchas ocasiones se usa para comunicar el esplendor de la gloria de Dios, esa gloria que enceguece. Entonces, ¿qué tan pesado es Dios? ¿Qué es lo que Él posee? ¿Cuál es su carácter? ¿Qué tanta gloria tiene este Padre de Gloria? Por favor, vamos lo que tiene para decir David en Primera de Crónicas 29, del 10 al 13. Primer libro de Crónicas 29, versículos del 10 al 13. Dice lo siguiente. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Y David es muy claro. La gloria de Dios es que todo es de Él, absolutamente todo, toda riqueza, toda fortaleza, toda honra, todo dominio es de Él. Y con razón su reacción es alabar su glorioso nombre. Él reconoció el peso de Dios, su gloria, su magnificencia. Entonces, cuando Pablo nos dice Padre de Gloria, se refiere a que la gloria es una característica cualitativa del Padre. Es decir, el Padre se caracteriza por su gloria, por su peso, por su esplendor, por su excelencia, por su grandeza. Esa es la gloria de Dios.
Es el Padre al que pertenece toda la gloria. Y Pablo ya nos ha hablado de eso, de los versículos 3 al 14, en la elección, en la redención, en la herencia y en el sellado del Espíritu. La gloria de Dios que salva a pecadores como nosotros. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver las imágenes del telescopio James Webb. Este fue un telescopio lanzado por la NASA para investigar ciertas particularidades del sistema solar y del universo observable. Y son cautivantes las imágenes que tomó ese telescopio. Son muy bellas las imágenes del quinteto de Stefan, por ejemplo, o de la nebulosa de Carina. Se ve muy brillante, muy resplandeciente, se ve inmenso, que nos hace pensar que somos muy pequeños. Pero a diferencia de esto, el cristiano no endurece su corazón como los incrédulos, que piensan que esto ha salido de la nada. Antes, el cristiano reflexiona en que si esta es la gloria de la creación, ¿cuánto más no será la gloria del Creador, del que creó todas estas cosas, que es mucho más inmenso y resplandeciente y santo que el universo? Mucho más que esto, la gloria de la creación se queda corta cuando la comparamos con el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, con la gloria de las riquezas de su gracia en nosotros los pecadores. La gloria de Dios que salva hombres como nosotros. Este es el peso de Dios, la grandeza del Padre de gloria. Y este es el Dios al que Pablo está yendo en oración para que los efesios le puedan conocer. Y la importancia de este nombre para conocer a Dios radica en su magnitud. Y es que pensémoslo bien por un momento. Tú, un simple hombre, una simple mujer, sin merecerlo, si eres creyente, puedes acercarte a este Padre de gloria con toda reverencia y pedirle así como lo hizo Moisés: oh Señor, muéstrame tu gloria. Y Él lo ha hecho y lo hace a través de la Escritura, de su palabra inspirada, donde muestra todo lo que ha hecho en el pasado, donde nos muestra todo lo que hace en el presente y hasta nos dice todo lo que hará en el futuro, en su palabra inspirada que hoy tenemos con nosotros. Por eso es que necesitamos hacer esta oración, hermanos, para que Dios nos permita ver su gloria, para que podamos conocer mejor al Padre de gloria y que pueda haber mejor que esto, que conocer la excelencia de Dios mismo. Este es el Dios al que nos debemos acercar en oración, en reverencia. Este es quien está del otro lado de la línea de emergencia. Este es quien contesta, el Padre de gloria. Y ya entendiendo estos dos nombres, por un lado, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, entendimos que es nuestro Dios por nuestra unión con Cristo. Y ahora entendimos el Padre de gloria o el Padre que es caracterizado por su gloria. Podemos pasar al segundo componente de la oración que debemos entender para conocer a Dios. El segundo componente de la oración para conocer a Dios. Y el segundo componente es entender lo que debemos pedir. Ese es el segundo componente, entender lo que debemos pedir. Hasta aquí ya sabes quién está del otro lado de la línea, pero ahora, ¿qué es lo que le vas a pedir? ¿Cuáles son tus palabras? ¿Cuáles son tus necesidades? Y es que si hemos entendido bien quién es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, si hemos entendido bien quién es el Padre de gloria, entonces estaremos con un gran anhelo de querer conocerlo más. Pero ¿cómo es que podemos hacerlo? Y Pablo nos lo dice en el versículo de Efesios, en el versículo 17. Su petición es esta: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esa es la petición de Pablo. Pablo quiere aquí que Dios conceda un medio para lograr un resultado. Él quiere que Dios conceda un medio para poder conocerlo a Él. Esa expresión os dé se usa para que alguien conceda algo. O sea que Pablo ora al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria, para que les conceda algo a los efesios. Pero ¿qué es ese algo? ¿Cuál es ese medio para conocer a Dios? Pablo nos lo dice. Es un espíritu de sabiduría y revelación. Ese es el medio para conocer más a Dios. Un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Y qué quiere decir el apóstol con esto? Bueno, hay algunos intérpretes que argumentan que el apóstol aquí está pidiendo al Espíritu Santo. Sin embargo, el contexto y la gramática no favorecen esta posición.
Pablo no usa ningún artículo para que nosotros podamos entender que se refiere al Espíritu Santo. Y además en el versículo 13 que leímos esta mañana, ya nos dijo que los creyentes estamos sellados con el Espíritu, ya está en nosotros. O sea que no debemos pedir al Espíritu Santo, ya reside en el creyente. Lo que parece más probable es que Pablo esté usando esta palabra espíritu como una disposición, influencia o actitud que gobierna el alma de alguien. Una disposición, influencia o actitud que gobierna el alma de alguien. Y creo que esta es la interpretación correcta. Por ejemplo, cuando decimos que una persona tiene un espíritu contencioso, nos referimos a que tiene una actitud o una influencia conflictiva en ella. Es decir, que su pensamiento está orientado hacia buscar conflicto, a buscar problemas. Por otro lado, cuando decimos que una persona tiene un espíritu apacible, quiere decir que el pensamiento de esta persona está gobernado por la tranquilidad, por no buscar problemas, por ser pacífico. Entonces lo que Pablo está pidiendo acá en nuestro texto es que Dios nos otorgue una mente influenciada por su sabiduría y revelación. Esa es la petición de Pablo. Una mente influenciada por su sabiduría y revelación. Y hay algo interesante aquí, quiero que notemos esto. A pesar de que dijimos que Pablo no está pidiendo al Espíritu Santo porque ya está en nosotros, en los creyentes, lo que él pide sí tiene una relación directa con el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Es porque el pensamiento de una persona se ve directamente influenciado por la obra del Espíritu en ella. Nuestro pensamiento, el mío y el de ustedes, se vio influenciado por la obra del Espíritu en nosotros. Por ejemplo, vamos a Romanos 8:5 y creo que es un texto muy claro. Romanos 8:5 y vean cómo influye el Espíritu en el pensamiento de una persona, en su espíritu. Romanos 8:5. Dice lo siguiente. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y aquí está muy claro, el pensamiento de una persona influenciada por la carne se va a ocupar siempre en las cosas de la carne, pero los que están influenciados por el Espíritu se verán influenciados para actuar en las cosas del Espíritu. Entre más se tenga una influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, nuestro pensamiento estará cada vez más alineado con Dios mismo. Y con razón es que la palabra nos manda que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y esto qué es? Ser llenos de la palabra de Dios. Ser dominados, influenciados por ella. Y te pregunto algo, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste esto a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste que tu mente, que tu espíritu, que los afectos de tu corazón sean influenciados por el Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste que la disposición de tu espíritu esté alineada con la voluntad de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que pediste que tu corazón pueda ser más sensible a las verdades de la palabra de Dios y de que de esta manera le puedes conocer mucho mejor? ¿Es esto lo que tú pides? ¿O tu lista de oración está muy saturada con los afanes del día a día? ¿Pides verdaderamente lo que necesitas? Pablo sabe la urgencia e importancia de esta oración. Él sabe que el Espíritu debe orar para que nuestras mentes, nuestros espíritus puedan ser moldeados por la sabiduría y revelación de Dios. ¿A qué se refiere Pablo con sabiduría y revelación? ¿Qué quiere decir con esto? Y la definición común de sabiduría es el conocimiento en práctica. Es decir, hay un conocimiento que uno ya ha adquirido y andar sabiamente consiste en tener una comprensión profunda de ese conocimiento y actuar de manera consecuente. Esa es la sabiduría. Por otro lado, la revelación es mostrar algo que era desconocido. O la palabra original quiere decir algo como quitar el velo para mostrar algo que antes no se conocía. Entonces Pablo pide aquí dos cosas para los efesios. Por un lado, que se les conceda una disposición de sus espíritus hacia el conocimiento que ellos ya tienen, que ya han adquirido. Y en segundo lugar, una disposición de sus espíritus hacia el nuevo conocimiento que no se les ha revelado. Son las cosas. Sabiduría, conocimiento que ya tengo. Revelación, conocimiento que no tengo. ¿Cómo es que debemos interpretar esto y aplicarlo a nosotros?
Para el momento que Pablo escribe Efesios, el canon de la Escritura no estaba cerrado. Por lo tanto, había nueva revelación solamente en este momento en que el apóstol escribe. De hecho, Pablo les dice a los efesios que él en esa carta les estaba revelando un misterio. Vamos por favor a Efesios 3:3. Efesios 3:3. Efesios 3:3 dice lo siguiente. Voy a leer una parte. Voy a leer desde el 1, de hecho. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Hasta ahí. Y en resumen, el misterio era que los gentiles serían copartícipes de las promesas de Cristo dentro de su cuerpo, que es la iglesia. Pero enfoquemos nuestra atención en algo interesante que hay acá. ¿Cómo es que les está llegando este misterio a los efesios? Pablo nos dice, sí, yo soy apóstol, recibo revelación directa de Dios, sí, yo la recibo, pero ¿cómo es que Él se la da a los efesios? ¿Cómo es que nos llega a nosotros? Sigamos leyendo el versículo 3. Como antes lo he escrito brevemente, versículo 4, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Dios. Y esto es algo muy interesante porque el apóstol acá nos está describiendo cómo es el proceso de revelación. Hay un apóstol designado por Dios mismo al cual le llega revelación. Y este apóstol, ¿qué es lo que hace? Ahí lo dice, lo he escrito, él lo escribe en estas epístolas. ¿Y qué hace el leyente cuando recibe la carta? Pues la lee o la escucha. Y por la iluminación del Espíritu Santo, el creyente es capaz de entender el misterio de Dios. Y esto es increíble, o sea, por el acto ordinario de leer la Escritura, nosotros podemos entender el mensaje de Dios para nosotros. Por eso es que la Biblia para el cristiano es lo fundamental para conocer a Dios. Hay algo importante que quiero detallar aquí, y es que este acto de comprender la Escritura es imposible de hacer si la oración que necesitamos hacer en esta mañana no es contestada. Es imposible si el Espíritu no influye en nuestras mentes que nosotros podamos entender la revelación que ya está aquí escrita. Esta es la importancia de la oración, por eso es que todos los días debemos pedirle al Señor esto, que nos haga de nuestras mentes sensibles para poder conocerlo más. Pero es que Pablo está pidiendo esto con urgencia a los efesios en este lugar tan específico de la carta. Y quiero hacer otra aclaración acá. ¿Cómo es que funciona la revelación en nuestros días? ¿Acaso vamos a leer la Escritura y esperar recibir nueva revelación? Bueno, la respuesta es que no. La respuesta es que no. El canon ya ha sido cerrado. Ya no hay más apóstoles recibiendo revelación. Ya todo está consignado en este libro. Dios ya ha hablado. No hay forma de añadirle nada al canon sin sufrir las consecuencias de semejante acto tan atroz. Lo que sí hace el Espíritu Santo hoy es que nos ilumina. Nos ilumina para que nosotros podamos entender la revelación que ya está aquí. Y esto hay que pedirlo en oración, en oración. ¿Cuántas veces no hemos pasado por un pasaje de la Escritura y solamente es hasta hace poco que entendemos un poco más de lo que dice? Por ejemplo, en Mateo, hemos pasado muchas veces por Mateo, pero fue hasta hace poco que dijimos, vaya, ¿cómo es que se me pasa esto? Si es tan obvio, si es que está ahí, ¿cómo es que ahora entiendo un poco más? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Acaso de pronto cambió de versión de Biblia? ¿De pronto el texto ahora dice otra cosa que la que decía hace 2000 años? La respuesta es que no. El texto siempre ha estado ahí y siempre ha dicho lo mismo. Lo que pasa es que a medida que el Espíritu Santo obra en nuestros espíritus, a medida que tenemos una mente más sensible a su sabiduría y revelación, entonces entendemos mejor las grandes verdades divinas. Y es que, hermanos, tenemos el mejor maestro para conocer a nuestro Dios. Acompáñenme rápidamente a 1 Corintios 2, del 10 al 13. 1 Corintios 2, del 10 al 13. Primera de Corintios 2, del 10 al 13, dice lo siguiente. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y así es, hermanos, por eso es que esta petición está acá. Por eso es que debemos pedir al Señor esto en oración por nosotros y por los hermanos, por quien tiene usted al lado. Tenemos que pedir que tengamos una mente influenciada por el Espíritu Santo para poder ser sensibles a su sabiduría y a su revelación. Esta es la importancia de esta oración. ¿Cuál es el resultado de esta petición? Es decir, si la petición es respondida, ¿qué es lo que se va a obtener? ¿Cuál es el fin último de esto? ¿Qué es lo que trasciende acá? Y lo que se obtiene es la mayor recompensa de todas: conocer más a Dios. Si la oración es contestada, progresivamente conoceremos más a nuestro Dios a través de su palabra. Y Pablo usa acá una palabra muy fuerte para referirse a conocimiento. Es epignosis. Y esta palabra resalta el conocimiento más profundo que se puede tener sobre algo. Es una palabra que el Espíritu Santo eligió para que el apóstol pusiera ahí. Epignosis, conocimiento profundo. Es un conocimiento que va más allá de simplemente saber sobre algo. Es verdaderamente conocerlo. Es un conocimiento completo, profundo y certero. Y nosotros en nuestra cultura usamos muy mal esta palabra de conocer. Por ejemplo, si alguien les dice, oye, ¿te suena el nombre de Juan? Y ustedes responden, bueno, es un conocido de la iglesia. ¿Qué es lo que dan a entender? Que bueno, sabe de su existencia, han cruzado de pronto palabras, pero hasta ahí, no van más allá de la relación. Es decir, en verdad no lo conoce, es un desconocido verdaderamente. Pero Pablo, con esta oración, no quiere que Dios sea un mero conocido, sino que verdaderamente se conozca de una manera profunda a nuestro Dios. Que tengamos un conocimiento relacional con este Padre de gloria, que su excelencia sea real para nosotros. Si eres creyente, puedes conocer a Dios a través de la persona de Jesucristo, pues a Dios nadie le ha visto jamás. Es el Hijo el que le ha dado a conocer, como nos dice el Evangelio de Juan. ¿Y cómo es que conocemos al Hijo? Es a través de la Escritura, de la palabra de Cristo, después de un arrepentimiento genuino por los pecados y creer en su obra de salvación, podemos conocer más a este Dios a través de Jesucristo. Entonces, cuando pides esto en oración, le estás pidiendo a tu Dios, al Padre de Gloria, su asistencia para que le puedas conocer mejor. ¿Y qué petición más noble? ¿Qué petición más noble puede hacer un hijo de Dios? Esa es la petición más noble que puedes hacer por tus hermanos. La petición más noble que puedes hacer por tu esposo. La petición más noble que puedes hacer por tu esposa, por tus hijos. La petición más noble que puedes hacer por la iglesia. Antes de pedir cualquier cosa por ellos, pídele esto a Dios, que ellos y tú le puedan conocer mejor a través del medio que Él nos ha dado. Pide esto en oración. Y todo esto tiene un fin, hermanos, un fin que trasciende, y es darle la gloria a Dios. Por eso está esta oración aquí, por eso se pide, para dar la gloria a Dios. Pablo nos dice en Efesios 1, que el propósito por el cual Dios predestina, por el cual redime y por el cual preserva es para la alabanza de la gloria de su gracia. Ahí mismo nos dice que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Entonces debemos conectar el asunto aquí. El hecho de que yo conozca más a Dios debe traer gloria a su nombre. Este es el fin último, que toda la tierra esté llena del conocimiento de su gloria. Para eso es que Dios redime un pueblo, para exaltar su gloria. ¿Y de qué manera trae gloria a Dios que yo le conozca más? Si yo vivo simplemente una vida normal. Bueno, el que conoce a Dios podrá dar gloria a su nombre viviendo de la forma que a Él le agrada. De hecho, de eso se trata Efesios 4 en adelante, la parte práctica de la epístola. El que conoce a Dios podrá vivir una vida en unidad en la iglesia, tal como manda Efesios 4 en adelante, ejerciendo sus dones, viviendo en unidad doctrinal. Eso es lo que puede hacer un conocedor de Dios.
Los conocedores de Dios podrán vivir su nueva vida en Cristo, despojándose del viejo hombre y revistiéndose del nuevo, tal como manda Efesios 4 y 5, y así dar gloria a Dios con su nueva vida. Los conocedores de Dios podrán vivir su vida matrimonial en sujeción, sacrificio y entrega, tal como manda Efesios 5:21 en adelante, y así dar la gloria a Dios con su matrimonio. Los conocedores de Dios sabrán cómo ser hijos y padres para su gloria, tal como manda Efesios 6, y de esta manera van a traer gloria a su nombre. Los conocedores de Dios sabrán cómo ser buenos jefes y empleados, tal como manda Él en Efesios 6, y así traer gloria a su nombre. Y por último, los conocedores de Dios sabrán cómo librar la guerra espiritual, la guerra por las ideas, la guerra por la verdad de la que nos habla Efesios 6, 10 en adelante, incluido cómo manejamos el sufrimiento. Y así traeremos gloria a Dios. Y con esto en mente, hermanos, te pregunto a ti que eres creyente. ¿Eres un conocedor de Dios o solo sabes cosas acerca de Dios? Te pregunto, ¿a quién te vas a dirigir la próxima vez que ores? ¿Te vas a dirigir a un Dios cualquiera o te vas a dirigir al Dios de nuestro Señor Jesucristo, tu Dios, por tu unión con Cristo? Te pregunto, ¿te vas a dirigir a un Dios pequeño o te vas a dirigir al Padre de gloria? ¿Qué es lo que le vas a pedir? ¿Verdaderamente quieres conocer a Dios o lo quieres tener como un simple conocido en tu agenda? ¿No quieres vivir una vida como un conocedor de Dios, aquel que hace su voluntad en cada área de su vida, que es fiel para exaltar su gloria? Y también te pregunto a ti, ¿qué no crees? ¿No crees que este es el momento para arrepentirte? ¿Para que conozcas a Dios? Y te digo algo, todo conocedor de Dios primero fue un ignorante de Dios, un enemigo, un transgresor por su pecado, pero fue el Padre de gloria para mostrar las abundantes riquezas de su gracia que prometió redención y perdón de pecados a todos aquellos que crean en su Hijo, en su muerte y en su resurrección. La invitación esta mañana es que le pidas a Dios que te conceda el conocimiento de la verdad, el conocimiento salvador, para que seas salvo de la ira venidera que vendrá sobre todos aquellos que no conocen a Dios. Hoy es el día para conocer a Dios a través de Jesucristo, de arrepentirnos por nuestros pecados y creer en Él. Hermanos, pidan y Él responderá. Pidan al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria. Pidan que sus mentes sean más sensibles a su sabiduría y su revelación y así le conozcan mejor. Pidan, y aquí cito al apóstol Pablo, pidan a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Con esto, hermanos, terminamos nuestra exposición de los dos componentes de la oración que debemos entender para conocer a Dios. Vimos que debemos entender el Dios al que oramos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que entendimos que es nuestro Dios por nuestra unión con Cristo. Y vimos el Padre de gloria, que es el Padre que se caracteriza por su gloria, el peso de Dios. Y entendimos en segundo lugar qué es lo que verdaderamente debemos pedir, que nuestras mentes sean más sensibles a la sabiduría y revelación de Dios que está consignada en su palabra. Que el Señor nos conceda las peticiones de nuestro corazón para que podamos conocerlo más y más y con esto vivir vidas que a Él le agrade. Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es verdadera, tu palabra que es fiel, que es incapaz de errar. Te damos muchas gracias por esta gracia que nos has concedido en esta mañana de poder escucharla activamente y de entender la importancia de esta petición. Sabemos, Padre, que tú quieres que esta tierra esté llena del conocimiento de tu gloria. Y tu gloria se ve reflejada en nosotros cuando vivimos vidas que a ti te agrada en medio de nuestras vidas simples.
Pero sabemos que una vida simple se vuelve extraordinaria cuando está sujeta en obediencia a Dios. Y por eso necesitamos esta oración, Señor, que podamos ser sensibles a tu sabiduría y tu revelación que está consignada en tu palabra. Que podamos tener una disposición de nuestros corazones a esto, Señor. Que antes de estar frente a tu palabra, de escuchar tu palabra, antes de orar, podamos, Señor, nosotros tener los ojos de nuestro entendimiento cada vez más abiertos, Señor. Que podamos cumplir con lo que tú mandas en tu palabra, basados en tu gracia, en tu bondad para con todos nosotros. Pedimos, Padre, que podamos pedir esto por los demás hermanos, pedir esto por nosotros mismos, sabiendo que esta es nuestra mayor necesidad, Señor. Que esto sea lo primero en nuestra lista de peticiones, tal como lo puso tu siervo Pablo en tu palabra inspirada. Bendice, Señor, a estas personas. Bendícelas en su regreso a casa, Señor, y que podamos reflexionar siempre, todos los días de nuestra vida, en la grandeza de tu palabra. Te alabamos, te bendecimos y esperamos tu reino, Señor Jesús. Amén.